30 versículos de la Biblia acerca del perdón, día 28. La bienaventuranza del perdón según Salmos 32, 1. El Salmo 32, 1 es un poderoso versículo que proclama la bienaventuranza del perdón. En palabras del salmista David, se nos presenta una profunda reflexión sobre la gracia divina y la bendición de ser liberados de la carga del pecado. Este versículo nos invita a considerar el inmenso alivio y la felicidad que provienen del perdón de Dios, y cómo este acto de misericordia transforma nuestras vidas. El contexto del Salmo 32. El Salmo 32 es uno de los llamados salmos penitenciales, en los cuales el autor expresa arrepentimiento por sus pecados y agradecimiento por el perdón recibido. David, quien es el autor de este salmo, habla desde su propia experiencia de vida, posiblemente refiriéndose a un momento en el que fue profundamente consciente de su pecado y la necesidad de la misericordia de Dios. El versículo 1 es el inicio de una proclamación de bendición para aquellos que han sido perdonados, resaltando la importancia del arrepentimiento y la restauración de la relación con Dios. La bienaventuranza del perdón. El término bienaventurado en este contexto se refiere a un estado de felicidad suprema y gozo espiritual. David declara que aquellos cuyas transgresiones han sido perdonadas son verdaderamente bienaventurados. Esto no es solo una felicidad pasajera, sino una profunda satisfacción que proviene de saber que Dios ha cubierto el pecado y ha restaurado la relación entre el pecador y él. Cuando David menciona que la transgresión ha sido perdonada y el pecado ha sido cubierto, está utilizando imágenes de la reconciliación divina. El perdón implica que Dios, en su misericordia, no tiene en cuenta nuestras ofensas. Ha decidido no castigarnos conforme a nuestros pecados. Además, el hecho de que el pecado sea cubierto sugiere que ha sido retirado de la vista de Dios, como si nunca hubiera existido. Este acto de cubrir el pecado es una representación de la expiación, donde el pecado es literalmente tapado por la misericordia divina. El alivio del perdón. La idea de que el pecado es perdonado y cubierto trae consigo una inmensa sensación de alivio. Los seres humanos cargan con el peso de sus transgresiones, lo que puede manifestarse en culpa, vergüenza y un sentido de separación de Dios. Sin embargo, cuando Dios otorga su perdón, ese peso se levanta. La carga que antes oprimía el alma es reemplazada por la paz y la libertad que provienen de la reconciliación con Dios. Esta es la bienaventuranza de la que habla David, un estado de liberación espiritual y emocional. El impacto del perdón en la vida del creyente. El perdón no solo nos libera de la condena, sino que también tiene un impacto transformador en nuestra vida cotidiana. Al experimentar el perdón de Dios, somos llamados a extender ese mismo perdón a los demás. Así como hemos sido liberados de nuestras deudas espirituales, debemos perdonar a aquellos que nos han ofendido. Este es un principio fundamental en la vida cristiana, y el perdón recibido de Dios nos capacita para vivir en paz y armonía con los demás. Además, la experiencia del perdón nos lleva a una mayor gratitud y devoción hacia Dios. Reconocer la magnitud de la gracia de Dios nos impulsa a vivir una vida de obediencia y santidad. Sabemos que hemos sido perdonados no por nuestros propios méritos, sino por la infinita misericordia de Dios, lo que nos lleva a responder con amor y dedicación a Él. Conclusión. Salmos 32, 1 nos recuerda la inmensa bendición que es ser perdonados por Dios. Este versículo resalta la felicidad y el alivio que provienen de saber que nuestras transgresiones han sido cubiertas y que hemos sido reconciliados con nuestro Creador. El perdón es una manifestación del amor y la misericordia de Dios, que no solo alivia nuestra carga de culpa, sino que también transforma nuestras vidas, llamándonos a extender esa misma gracia a los demás. Vivir en la bienaventuranza del perdón es vivir en la libertad y la paz que solo Dios puede ofrecer, una vida llena de gozo y gratitud por la misericordia que hemos recibido.